El tema que comenzamos en esta mañana le he titulado El carácter del cristiano. El carácter del cristiano. Y vamos a estar precisamente meditando en este tema, cual es un tema muy amplio y muy lindo, pero vamos a estar tomando como base inicial lo que dice la palabra aquí en Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante, donde dijo el Señor Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero me quiero centrar en la siguiente parte que dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesús nos hace una invitación y nos da el día de hoy un fundamento para nuestra vida cristiana, un cimiento para nuestro caminar en el Señor. Este cimiento es algo muy especial, muy importante y muy sólido en nuestro desarrollo como cristianos, como hijos de Dios. Y dice el Señor: y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Le decía que vamos a estar hablando de lo que es el carácter del cristiano. Y uno de los primeros puntos que quiero hablarle y tocarle, hablar del carácter del cristiano, es hablar de una serie de puntos muy especiales y muy importantes. Pero quiero comenzar con uno de los fundamentales. Quiero hablarle de este punto, lo cual es la humildad. Dice: quiero que aprendan de mí, dice el Señor. Quiero que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Mientras el hombre no aprende de Jesús, mientras nosotros como hombres y mujeres no aprendemos de Jesús, ¿qué vamos a aprender de Él? Hay muchas cosas que aprender de Jesús, pero una de las principales que Él dice: quiero que aprendan esto en particular, quiero que aprendan esto sobre todas las cosas. ¿Qué quieres que aprendamos de ti, Señor? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, aleluya, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las personas que más descansa en el Señor es la persona que aprende a doblegar su carácter en forma de humildad delante de sus semejantes. La humildad nos trae bendición, la humildad nos trae exaltación. Dijo al Señor: al altivo, dice, 7 cosas aborrece mi alma. Y comienza la lista de todo lo que aborrece su alma con el altivo de ojos, el altivo de corazón. No hay otra cosa que aborrezca más el Señor que la altivez de un corazón. La Biblia dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Lo que más tumba al hombre es la altivez. Lo que más destruye al hombre es la soberbia. Lo que destruyó al ángel bello, Luzbel, que antes era el querubín grande, Satanás, un ángel hermoso de Dios, fue la soberbia. Quiso ser igual a Dios, no hubo humildad en él, no dio gloria a Dios por lo que era, por lo que tenía. Si usted quiere caer rápido, enaltézcase, ensoberbézcase, y está próximo a caer. Pero el humilde, el que aprende a humillarse, está próximo a ser levantado, a ser exaltado por el Rey, a ser bendecido, porque el Señor da gracia a los humildes, pero mira de lejos al altivo de corazón. Mira de lejos al soberbio, al altivo de corazón. Entonces, ¿qué tiene que ver la humildad con el carácter? El carácter, precisamente una de las cualidades que debe de tener un carácter conforme a la imagen de Dios, es la humildad. La humildad trae bendición.
La humildad trae exaltación. ¿Quieres ser exaltado? Una de las maneras más rápidas para ascender es descendiendo delante del Señor. Una de las maneras más especiales de ser bendecido, respaldado por Dios en lo que haga, es humillándose. A lo mejor el hombre lo va a despreciar, a lo mejor el hombre lo va a juzgar de poca cosa, pero cuando usted está delante del Señor, buscándole a Él, esperando en Él, las batallas que usted no puede pelear, el Dios de los cielos las peleará por usted. El Dios de los cielos le dará la victoria que usted no puede obtener por su propia cuenta. Esa es una virtud que nos impulsa, que nos empuja, que nos levanta delante de Dios. Si estamos comprendiendo, mis hermanos. Entonces, ¿qué dice el Señor acerca de este principio fundamental? Acerca de el carácter moldeado, el carácter fortalecido, bendecido por Dios. Dice el Señor: quiero que aprendan de mí. Dice: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué le hablo de la humildad como un principio fundamental del carácter que Dios quiere que tengamos? Porque Él lo está diciendo en su palabra. Quiero que aprendan de mí, dice el Señor. No del hermano Jorge, no del pastor, no del ministro, no del esposo. Quiero que aprendan de mí, dice el Señor. Yo. ¿Y por qué de ti, Señor? Porque yo, teniendo de qué jactarme, yo teniendo todo el poder, la grandeza, la gloria, yo siendo el mismo Dios de los cielos, y yo siendo el todopoderoso, y yo teniendo el derecho de nacer en el mejor palacio que puede haber en esta tierra, elegí nacer en un pesebre entre los animalitos. Elegí descender a esta tierra en humildad. Elegí caminar como un carpintero. Elegí el morir en una cruz como un hombre indefenso, cuando tenía el poder para tronar los dedos y hacer que una legión de ángeles descienda y destruya a todo el hombre, y Dios se ha glorificado. Pero aunque tenía el poder, no lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que nos va formando en el carácter que Dios quiere que tengamos? Precisamente el primer punto del que vamos a estar hablando es la humildad. Ahora, ¿qué es la humildad? Muchas veces tenemos conceptos equivocados de lo que es la humildad. En ocasiones pensamos que la humildad quizás es andar así con la cabeza agachada, así como que muy tímido, como que no le habla a nadie. Ese hermanito es muy humilde. No necesariamente. En veces acá no habla con nadie, pero en su casa unos pleitos que se agarra con la esposa. Y acá no habla, pero allá habla lo que acá no habla, ¿verdad? Todas las palabras que se reguardó y que se reservó, por allá va a gritarlas y a decirlas donde menos espera. Entonces, el hablar de simplemente ser muy callado o tener una actitud de esa manera, no necesariamente que eso es humildad. Ahora, otras veces podemos confundir la humildad con la pobreza. Y no necesariamente es así, porque muchas veces puede pensar: bueno, aquella persona es muy humilde porque pues anda con una ropa muy sencillita, anda, ¿verdad?, su ropita ya desgastada, está rota, unos zapatitos muy sencillos, etcétera. Pero en ocasiones dice un dicho por ahí en el mundo que el hambre nos puede tumbar, pero el orgullo nos levanta. En otras palabras, podemos ser pobres pero orgullosos. Podemos ser pobres pero altivos. Podemos ser pobres pero vanagloriosos, pero no dejarnos de nada ni de nadie. Entonces eso no es la humildad tampoco. La humildad no consiste ni en las riquezas, ni en tener, ni en no tener. Hay hombres como Abraham que eran humildes de corazón y eran supermillonarios. Y hay hombres pobres que también eran humildes. Pero entonces no podemos manifestar la humildad o pensar que la humildad lo describe alguna condición económica en la que se puede encontrar, si es muy rico o es muy pobre. No necesariamente. Eso no es lo que define lo que es la humildad. Bueno, entonces, si eso no es lo que define lo que es la humildad, ¿qué es lo que define lo que es la humildad?
Oiga bien lo que es la definición de la humildad. La humildad significa el poder bajo control. El poder bajo control. Cuando hay poder bajo control, esa es la verdadera humildad. Y eso es parte de lo que comienza a definir el carácter de un cristiano. El carácter de alguien que quiere ser bendecido. El carácter de alguien que quiere ser prosperado por Dios. El poder bajo control. ¿Cómo el poder bajo control? Es decir, humildad. Cristo dice: quiero que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero no podemos confundir, o no debemos de confundir, la humildad con la debilidad. Porque mucha gente piensa que el ser débil es el ser humilde. No es así. El Señor era humilde. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora le preguntaré yo a usted: ¿el Señor sería débil? No, el Señor no era débil. El Señor sería simplemente un hombre sin fundamentos. Un hombre que simplemente era sacudido por cualquier cosa. Un hombre inestable. No. El Señor era un hombre firme, un hombre estable, un hombre seguro, un hombre confiado en Dios, un hombre que sabía lo que tenía y que sabía quién era Él. Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Él no tenía por qué mostrarle a Satanás nada. Cuando Satanás te dice: mira, si eres hijo de Dios, a ver que pase esto. Si el enemigo te quiere engañar para que tengas que mostrarle lo que eres, es porque no estás seguro de lo que eres. Cuando tú estás seguro de lo que eres y de quién eres, no tendrás que mostrarle ni a Satanás, ni a la gente, ni a medio mundo. Tú sabes lo que eres, sabes quién eres, porque Cristo te ha enseñado quién eres. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Entonces no debemos de pensar que como cristianos tenemos que ceder al enemigo, a comprobarle, a mostrarle: sí, soy hijo de Dios, mira, voy a convertir las piedras en pan. No, no tengo por qué probarte nada. No tengo por qué mostrarte lo que soy. Yo sé quién soy, yo sé lo que soy. Pero mira, tienes hambre. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre, de eso caminará el hombre, de eso se sostendrá el hombre, de eso se nutrirá el hombre. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Dale ese aplauso al Rey. Entonces, humildad, el carácter de Cristo comenzaba con la humildad. El carácter de Cristo, lo primero que manifestaba era la humildad. Del carácter de Cristo, lo primero que Él quería que aprendiéramos era la humildad. Quiero que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo primero que debe de manifestar un carácter como el del Señor Jesús, un carácter como el de Cristo, parecernos a Él. Ahora le estoy diciendo que humildad no necesariamente es ser débil. Humildad no significa ser pobre, no tener recursos humanos. Humildad no significa simplemente andar callado, no hablar mucho, sino que humildad significa tener el poder, el dominio bajo control. Estar en control de nosotros mismos, estar en control de lo que podemos hacer, pero que elegimos no hacer, para glorificar el nombre del Señor, para honrar el nombre del Señor, para darle gloria con nuestra vida al nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué es la humildad? Quiero que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas. La primera definición que le doy es el poder o la fuerza bajo control, bajo el control del Espíritu de Dios, bajo el control de nuestro Dios. Eso significa que muchas veces yo tengo la fuerza y el poder para herir, para lastimar, para discutir, para contender, para ponerme al tú por tú, para ofender, para decirle tantas cosas a mi compañero, a mi compañera,
al esposo, a la esposa, al hijo, al padre, a quien sea. Pero mira esto, pero mira lo otro. Tengo argumentos, tengo fundamentos. También mi esposa comete errores, también mi esposo comete errores. Pero cuando yo aprendo a controlar lo que tengo de poder en mí mismo, es decir, cuando yo aprendo no a simplemente darle rienda suelta a mi alma y hablar y vociferar y gritar y decir y hacer, sino decir, tengo la libertad de hablar, pero elijo no hablar, elijo dejar las cosas en las manos de Dios. Y las cosas en las manos de Dios salen mejor que cuando yo las tomo en mi propia mano, que cuando yo trato de arreglarlas por mí mismo. Entonces debemos de tener el control. Una humildad real es el poder bajo control. Saber cuándo hablar, saber cuándo callar, saber cuándo accionar, saber cuándo detenernos. Esa es la verdadera humildad. Amén, mis hermanos. Ahora, vayamos a una escritura más. Le voy a llevar a diferentes escrituras para que vayamos asimilando el tema. Gálatas capítulo 2. Y vamos a mirar lo que dice la palabra en el versículo 20. Y vamos a mirar algo muy hermoso. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué tremendo! ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí, dice Pablo. Pablo había alcanzado un nivel maravilloso de humildad. Pablo había alcanzado un nivel precioso de un carácter formado por Dios. Él llega a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, el que tiene el control de mi vida ya no soy yo. El que me impulsa a hacer lo que hago ya no soy yo. El que controla mis pensamientos, el que controla mis sentimientos, ya no soy yo. Ya no me muevo por lo que siento, ya no me muevo por lo que me da la gana. Entonces, ¿por qué te mueves, Pablo? Me muevo por lo que Cristo quiere que haga. Me muevo por lo que Cristo quiere que yo haga. Si Él dice humíllate, pues me humillo. Si Él dice responde, pues responde de esta manera. Ya no soy yo el que tiene el control, es la gracia de Dios, es el poder de Dios, es la fuerza de Dios moviéndose en mi vida, guiándome, dirigiéndome, bendiciéndome. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué está crucificado? La carne. ¿Qué es la carne? Mis pensamientos, mis deseos, mi voluntad. En veces nosotros queremos hablar, queremos gritar, queremos vociferar, queremos ponernos al tú por tú. Y hay veces que el Señor dice: hijo, al que te maldice, bendícelo. Y al que te hace mal, hazle bien. Y si alguien te da un golpe en una mejilla, ponle la otra mejilla. Porque de esta manera vas a ser hijo de tu Padre que está en los cielos. Vas a ser perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Imítalo a Él, imita su gracia, imita su misericordia. Entonces Pablo está diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora es Cristo el que vive en mí. Está diciendo: el Señor está en control de mi vida. ¿Qué es nuestra alma? Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué es nuestra alma? Para entender un poquito más cómo se va formando el carácter. Nuestra alma es algo así como un caballito silvestre. Cuando hay un caballito silvestre, ese caballito es un caballito bruto,
Un caballito bronco que anda por el cerro, que anda por el monte, es indomable. Corre, salta, brinca sin dirección. El caballito está fuerte, tiene fuerza, tiene vigor. Pero ¿cuál es el problema con ese caballito? Que toda su fuerza, su vigor, todo su potencial es inútil, es inservible, porque no tiene control sobre esa fuerza nada ni nadie. Ahora, cuando ese caballito bruto que solamente anda brincando y corriendo de un lado a otro sin dirección, cuando ese caballito alguien lo agarra, lo laza y lo amansa y comienza a domarlo y comienza a doblegarlo y lo convierte en un caballito manso, un caballito al cual se puedan subir, al cual lo puedan usar para hacer tantas cosas, ese caballito no perdió nada. Ese caballito, aparentemente alguien dirá, pues ya perdió todo, ya está ahí bajo control. No ha perdido nada, sigue con toda su fuerza, sigue con todo el potencial que tenía. Solamente hay una diferencia: hay un control sobre esa fuerza. Ahora se usa para bien. Ahora se le saca provecho a toda la fuerza que hay en aquel caballito. El Señor dice: hijo, yo he puesto en tu vida bendiciones, virtudes, talentos. Tienes sabiduría, tienes conocimiento, tienes tantas bendiciones que yo te he dado. Pero sabes, muchas veces eres como ese caballito bronco que corre de un lado a otro, que anda de aquí para allá y nadie lo puede domar. Yo hago lo que quiero, a mí nadie me manda, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Un caballito bronco que no sirve para nada. Tendrás virtudes, tendrás talentos, tendrás habilidades, pero en vez de ser una bendición, son un estorbo para tu vida, porque no están en control, en dominio de alguien que pueda domarte. Nadie puede domar al hombre, solamente Cristo Jesús es el que viene a enseñorearse de la vida del hombre, viene a tomar el control del hombre, viene a tomar el control de las emociones, de los pensamientos, de todo lo que el hombre es. Mientras el hombre corra como ese caballito silvestre, como ese caballito bronco, de nada le va a servir toda la fuerza que tiene, de nada le va a servir el potencial que tiene. Y muchas veces hombres con mucho potencial viven vidas miserables, vidas destruidas. Es un fracaso su vida, es un fracaso su hogar, es un fracaso su familia, es un fracaso su caminar. ¿Tienen virtudes? Sí, no se niega, se le aplauden sus virtudes. Hay hombres que son trabajadores con ganas y se le respeta y se dice: ese hombre es trabajador, qué lindo. Pero aunque tenga esa virtud, su hogar está de cabeza, porque no basta con ser un buen trabajador. Puede ser un buen trabajador, es una buena virtud, qué bendición, pero no basta con eso, porque lo que puedes construir con tus manos, con tus pies lo destruyes. Pero si Cristo viene a tu vida y comienza a amansarte y comienza a decirte: ya no vas a andar brincando de aquí para allá y hablando cuando se te ocurre y gritando como quieras. Ahora vas a callar y vas a hablar cuando yo te diga que hables, y vas a caminar cuando te diga que camines. Entonces la vida del hombre se comenzará a ordenar y comenzará a ser bendecida por Dios. Dele un aplauso al Señor en esta hermosa mañana. Vamos a avanzar. Quiero llevarle a diferentes pasajes. Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, y vamos al versículo 23. Vamos a ir asimilando qué dice la palabra de Dios acerca de este tema tan precioso. Conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Oiga, qué hermoso está esto. Dice el profeta: conozco, oh Señor, me he dado cuenta, oh Dios, que el hombre no es dueño, que el hombre no puede controlar su propia vida, que el hombre no puede tomar la rienda de su alma y darle dirección.
se le suelta la rienda, se le descontrola la rienda, se le va como, el alma se va como aquellos caballitos que no respetan el cabresto y se desbocan, y aunque les estire y aunque les jale, se van simplemente. Pero está un arroyo, pero está un despeñadero. Hay caballitos tan necios que no importa por dónde van, van entre el monte, entre un árbol, entre algo por ahí, no les importa, ellos se avientan por donde sea. Son caballitos sin riendas, son caballitos que no tienen control, que no tienen dirección, no han sido domados, no han sido formados, no han sido moldeados, y se autodestruyen a sí mismos, se autodañan a sí mismos, se lastiman a sí mismos. Entonces dice el Señor, dice Jeremías en este pasaje: conozco, oh Señor, me doy cuenta, Dios mío, que el hombre no es señor, no es dueño de su camino. El hombre se jacta de que él tiene el control, de que él hace lo que él quiere, de que él va donde él quiere, de que él puede hacer lo que le da la gana. Pero es una mentira. El hombre es arrastrado por impulsos, por instintos, por pasiones, por deseos que muchas veces están fuera de la voluntad de Dios. Y dice Jeremías: me he dado cuenta de eso, que entre más trato de tomar control de mi vida, soy un fracaso haciéndolo. Entre el hombre más dice: ahora sí me voy a proponer, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser diferente. ¿Y cuánto tiempo te dura ese propósito? Un par de horas, un par de días, una semana, y volvemos a ser los mismos, y volvemos a la misma situación, y hacemos la misma promesa, y volvemos a lo mismo. ¿Por qué sucede eso? Porque Jeremías dice: me doy cuenta, oh Dios, que no consiste en el hombre el ordenar, el ser señor de su camino, el ser señor de su vida. El hombre no puede enseñorearse de su vida. El hombre no tiene la autoridad, el poder, el valor, la fuerza suficiente para controlar, para domar su alma. Su corazón le engaña, su corazón le desvía. Cuando menos se acuerda, se enoja y habla lo que no debía, y lastima y perjudica. El hombre no tiene el control que cree que tiene. ¿Qué es lo que necesita hacer el hombre? Reconocer que él no es Señor. El Señor es Jesús. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores. Solamente hay un Señor que puede domar nuestra alma. Solamente hay un Señor que puede ordenar nuestra vida. Solamente hay un Señor que puede moldear nuestro carácter. ¿Sí me explico, hermanos? Solamente hay un Señor. Entonces el primer error que el hombre comete, que cometemos como hombres, es que dice Jeremías: conozco, me he dado cuenta, oh Dios, que el hombre no es dueño, no es señor de su camino. Entonces, por más que te afanas, por más que prometes, por más que te propones, por buenas intenciones que tengas, por más que quieras, no vas a poder cambiar. Ya no voy a ser así, le dice el hombre a la mujer. No sé por qué te grité, no sé por qué te ofendí. Ya no voy a ser así, ya voy a ser más manso, más tranquilo. Pero pasan unos días y se le olvida la promesa y vuelve a enojarse cuando hay un problema, y vuelve a gritarle, y vuelve a maltratarle, y vuelve a ser el mismo hombre. ¿Por qué? El hombre no puede cambiar. ¿Qué necesito? ¿Hacer más promesas? No. ¿Qué necesito? ¿Proponerme una vez más? No. ¿Qué necesito? Venir a los pies del Cordero de Dios, venir a los brazos de Jesús, venir al Señor y decirle: necesito que tú seas mi Señor, necesito que tú seas mi dueño, necesito que tú ordenes mi vida, necesito que tú vengas a hacer lo que yo no puedo hacer, necesito que tú vengas. Entonces no nos frustremos, hermanos. ¿Cuántas veces como cristianos nos frustramos? Ya de vuelta, igual, ya con la misma agresión de vuelta, el mismo carácter. Destruimos, dañamos, afectamos nuestra propia vida y a los seres que más amamos. Y nuestra vida es un caos. Estamos llenos de talentos, sí. Estamos llenos de virtudes, sí. Tenemos esto y tenemos lo otro, pero aún así todo se va para el suelo, todo se cae. Vamos a estar entendiendo y aprendiendo cuál es el fundamento que hace que los hogares sobrevivan,
que hace que el cristiano camine firme en el Señor, que hace que todo lo que emprenda sea una bendición, que hace que en verdad florezcan los dones, los talentos, los ministerios, y no se frustre toda la virtud y la capacidad y la bendición que tienes. Uno se queda sorprendido de gente tan talentosa que no puede hacer nada en la vida, que solo fracasos, que solo tropiezos y estorbos, y por donde quiera solamente es un estorbo. ¿Por qué tanto talento desperdiciado? Es que no ha podido entregar su carácter a Cristo. No ha aprendido del Maestro a ser manso y humilde de corazón, y jamás podrá encontrar un descanso verdadero para su alma, porque tiene problemas por donde quiera. Su carácter no ha sido moldeado, su carácter no ha sido formado según la imagen y la semejanza de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Vea lo que dice la palabra. Conozco, oh Dios, que el hombre no es señor, no es dueño de su camino, que es quien se enseñorea del camino del hombre. Se enseñorea la ira, se enseñorea la crítica, se enseñorean los malos deseos, se enseñorean las palabras ofensivas, se enseñorea la envidia, se enseñorea lo que es la mentira, tantas cosas, el orgullo, la vanidad se enseñorean del hombre. Y el hombre termina caminando altivo, siendo arrogante. El hombre termina desviado de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque algo se enseñorea de él. Alguien se enseñorea de él. Cuando se enseñorea la ira del hombre, el hombre grita, vociferea, pelea, maltrata, y no le importa quién ofende. Lo único que quiere es descargar lo que está sintiendo. Lo único que quiere es vomitar, desahogar aquello que está sintiendo en su corazón. No hay quien le ponga freno, no hay quien refrene su lengua, no hay quien refrene sus acciones, no hay quien. No importa que los hijos estén mirando, ahí están los hijos pequeñitos mirando a papá maltratar a mamá, y no le importa a papá, porque más puede la ira que está sintiendo, el coraje que siente por el problema que hubo, que el daño que está causando a su esposa, a sus hijos y a todo su hogar. ¿Por qué es que no puede? Porque el hombre no es señor de su propio camino. Hasta que no rindamos esa área, ese carácter al Señor, hasta que no reconozcamos delante de Él y le digamos: Señor, te necesito en mi vida, que moldees, que cambies, que transformes esta área de mi vida. Te necesito que seas el Señor de mi vida. Quiero que vengas a gobernar mi vida. ¿Qué sigue diciendo? Dice: ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El Señor viene a ordenar los pasos del hombre. El hombre no puede ordenarlos. El hombre hoy se va torcido y mañana sigue torcido, y el año que viene sigue torcido, y cada día va de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque no es del hombre que camina el ordenar sus pasos. Entonces, ¿de quién es? Es del Dios de los cielos, el que ordenó la tierra, el que ordenó las aguas, el que ordenó la naturaleza. Es el que tiene poder por su palabra para ordenar nuestra vida, para ordenar nuestros pasos, para ordenar nuestro caminar. Él es el único que tiene ese poder. Él es el único. Ahora, quiero que entendamos este punto. El ser formados por Dios, el que Dios trabaje en nuestra vida, el que aprendamos de Cristo y seamos mansos y humildes de corazón, no necesariamente quiere decir que si éramos personas impulsivas, ahora vamos a ser personas muy tranquilitas. No, porque cada uno tiene ciertas características, cierto carácter ya en su alma, en su ser, cierta personalidad. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir entonces? Que cuando una persona viene a Cristo y se doblega de corazón, si en el mundo era una persona recia, fuerte, impulsiva, violenta, viene a Cristo. Ahora Cristo ordena su carácter. Ahora Cristo lo doblega. Ahora Cristo toma toda aquella fuerza y dice: ya no vas a correr como un caballito bronco por un lado y por otro. Ya no vas a andar por aquí, por allá a tu manera.
Ahora, si antes ibas a donde querías, ahora ya no irás a donde quieres. Antes tú te ceñías, le dijo el Señor a Pedro, e ibas a donde querías, pero de aquí en adelante otro será el que te ceñirá e irás a donde no quieras ir. El Señor será el que te ceñirá, Él te montará, Él te gobernará, Él te llevará a donde aún no pienses ir. Él será el que controlará tu vida, Él será el que controlará tu caminar. Ahora, si miramos a Pedro, por ejemplo, Pedro era un hombre impulsivo. Pedro era un hombre que cuando iban a arrestar a Jesús agarró la espada y quiso defender a Jesús cortándole la oreja al criado del sumo sacerdote. Miramos a Pedro cuando Jesús venía por las aguas, que dice el Señor, no teman, soy yo. Y dice Pedro, si eres tú, deja que vaya sobre las aguas. Ahí va Pedro el impulsivo caminando sobre las aguas. Cuando Cristo hace la obra en él, ordena su carácter. ¿Se le quita lo impulsivo? No, no se le quita lo impulsivo. Sigue igual de impulsivo, pero ahora para bien, ahora bajo un orden divino. Ahora Pedro en Pentecostés, todos hablando en lenguas, todos alabando a Dios, pero Pedro se levanta enfrente de todos aquellos hombres que estaban ahí y les dice, estos no están ebrios, esta es la promesa que Dios habló a través de Joel, este es el derramamiento del Espíritu Santo. El Pedro impulsivo para hacer lo malo antes, ahora era impulsivo para hacer lo bueno, ahora era impulsivo para servir a Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué lindo! ¿Qué diremos de Pablo? Pablo era un hombre que cuando no conocía de Dios, un impulso tremendo, agarraba a los cristianos, los arrastraba, los llevaba a las cárceles. A Esteban, él dio su voto para que lo mataran. Era un hombre fuerte, recio, que la misma iglesia, aún después de que se convirtió, no quería nada con Pablo. Decía, no sea que se le vuelva a salir el viejo hombre y haga un estrago aquí. Como que no confiaban en él todavía. Es que fue terrible ese Pablo. Era un hombre que asolaba las iglesias. Era un hombre que era un azote para el cristianismo, hasta que se topó con el Señor de los señores, y Él lo doblegó, y Él lo domó, y Él lo trajo de rodillas a reconocer que solamente hay un Señor, y ese Señor es Jesús de Nazaret. Ese Señor es el Cristo de la gloria. Ese Señor es mi Salvador. Ese Señor es el que te redimió. Ese Señor es el que tiene poder para cambiar las cosas. Aleluya. Ahora miramos a Pablo. Una vez que Cristo lo cambia, Pablo se convierte ahora en el Señor. ¿Y qué hace? Ahora es un hombre así, que no habla a nadie, que tiene miedo y que a nadie le dice nada. No, su carácter sigue igual, pero formado, humilde. ¿Qué significa humilde? Ordenado, poder bajo control, la fuerza, el potencial, las virtudes, los talentos, lo que tenía, lo que era, su conocimiento y todo lo que era, ahora estaba bajo el orden y el control del Espíritu de Dios. Y ahora el mismo Pablo que asolaba las iglesias, ahora ese Pablo se metía a las sinagogas, ahora no para asolarlas, sino para asolar al diablo del lugar donde él entraba, haciendo milagros, haciendo liberaciones, haciendo maravillas. Era un hombre que no se detenía. Donde todos tenían miedo llegar, él se metía. Donde todos se la pensaban dos veces para entrar, él entraba. Donde todos titubeaban, él no titubeaba. Era un hombre que tenía ese impulso para entrar. El mismo carácter, pero ahora ordenado por Dios, ahora bajo el control de Dios. Qué lindo es eso, qué precioso es eso. Imagínese a Pablo que llega a predicar la palabra de Dios a cierto lugar, lo agarran, lo apedrean y lo dejan medio muerto, creo que a lo mejor muerto. Cuando queda ahí, los discípulos llegan después de la apedreada que le dieron y comienzan a quitarle las piedras y de repente se dan cuenta que no está muerto, o a lo mejor el Señor lo resucitó, quién sabe lo que pasaría. Pero la cosa es que Pablo se levanta y les dice: ¿dónde está el siguiente lugar, la siguiente ciudad para ir a predicar el evangelio? ¿Dónde está el siguiente lugar? Quiero ir a predicar el evangelio, quiero ir a llevar el mensaje de salvación, quiero ir a predicar a Cristo, quiero ir a llevar el mensaje de esperanza. Aleluya. ¡Qué precioso! El mismo carácter, la fuerza, pero bajo control. Pablo era un hombre humilde.
¿Qué hizo Pablo? Se iba a las ciudades, se iba, no importa que lo apedreaban, que lo golpeaban, que lo amenazaban de muerte, le hacían cada cosa y él no se detenía. Él seguía firme y fuerte, un carácter de Dios, un carácter inquebrantable, porque era el Señor el que tenía el control, el dominio. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Vive la gracia de Dios en mí, vive la gloria de Dios en mí, vive el poder de Dios en mí, vive la presencia de Dios en mí. Qué lindo, qué precioso. Ahora oiga bien esto. ¿Sabe qué es lo que es una vergüenza para el cristianismo? Que el cristianismo está lleno de hombres y mujeres que se jactan de lo que eran, y vergüenza les debería de dar cuando se jactan de lo que eran, pero ahora para Cristo con cualquier cosa se doblegan. ¡Qué tremendo! Hermano, si usted me hubiera conocido en el mundo, yo era terrible, me peleaba con 20 y los hacía correr. ¡Qué tremendo! Cada historia que se oye por ahí, amén, cada cosa que se cuenta y solo Dios sabe si sería cierto o no sería cierto, amén. Pero se dice que uno se pone a platicar con los hermanos y lo dejan impresionado, impactado de lo que eran, de lo que hicieron, de lo terrible que eran, que mataron a uno y al otro lo dejaron medio muerto, y cuántas cosas hicieron. Y uno dice, qué tremendo este hombre, cómo era lo que era. Pero ahora los mira caminando en el Señor uno, y uno esperaría Pablos caminando, uno esperaría Pedros, hombres firmes sirviendo al Señor sin doblegarse, resueltos a luchar hasta la muerte por su hogar, por su matrimonio, por su familia, por sus hijos, por servir a Dios. Uno esperaría mirarlos firmes y resueltos hasta la muerte, a pelear ahora contra el mal. Antes eran valientes para hacer lo malo, y ahora son cobardes para hacer el bien. Cobardes para hacer el bien. ¿Por qué? ¿Dónde está aquella valentía de la que se jactan? ¿Dónde está aquel valor de todo lo que hacían y de todo lo que vivieron? Y ahora, cuando se necesita sacar ese valor para hacer el bien, primer problemita y se acobardan. No quieren pelear por lo que Dios les ha dado. Dejan que el diablo llegue y les arrebate su hogar, les robe sus hijos, les robe su matrimonio, les robe lo que tienen. Ese no es el carácter de Dios. Dios quiere formarnos como Él quiere, para que peleemos la batalla del Señor. Si éramos fuertes para pelear, para hacer lo malo, ahora seamos fuertes para pelear haciendo el bien, luchando por lo de Dios, luchando por lo que vale, luchando por lo que sirve, luchando por ello. ¿Cómo eras en el mundo, hermano? ¿Qué vida viviste? ¿Qué testimonio tienes? En verdad le digo, entre más terribles decimos que éramos, deberíamos de ser ahora más terribles contra el diablo. Una amenaza contra el diablo que no nos pueda ni mirar porque sale huyendo. Porque donde nos paramos es una bendición tremenda, y es una cosa hermosa, y hogares firmes y familias estables y hijos bendecidos y algo bien precioso moviéndose. ¿Por qué? Porque hombres dispuestos, resueltos a pelear, mujeres que como no se dejaban de nadie, ahora no te dejes del diablo, no te dejes del desánimo, no te dejes que el problema te tumbe, mantente de pie. Si antes peleabas haciendo lo malo, ahora pelea pero haciendo lo bueno. Ahora pelea pero sirviendo al Señor. Ahora pelea pero para gloria de Dios. Ahora con un carácter ordenado que glorifique el nombre del Señor. Que glorifique el nombre del Señor. Pero si hablamos mucho de lo que éramos y ponemos en alto lo que éramos, y lo que somos ahora es algo digno de lástima, que andamos quejándonos, que ya no queremos seguir adelante, que ya nos desanimamos, que la prueba está muy dura, que es que no me entienden, que es que esto, que es que lo otro. ¿Qué pasó entonces, mis hermanos? ¿Qué clase de carácter tenemos? Tenemos un carácter del mundo
y queremos servir a Dios con ese carácter sin moldear, sin formar, sin renovar, y ese carácter es un tropiezo y un estorbo para nuestra vida. No es hasta que ese carácter pase por la mano de Dios, el Señor lo moldeará, el Señor lo ordenará, el Señor lo acomodará para que ese mismo carácter te sirva para darle gloria y honra al Rey de los cielos, para que ese mismo carácter te sirva para impulsarte, para no detenerte y para servir a Dios de todo corazón. Ese es el anhelo de Dios, ese es el deseo de Dios. Que no nos dobleguemos, que no nos dobleguemos. Si estamos comprendiendo, mis hermanos, vamos a la palabra. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. No olvide la escritura con la que comenzamos. Quiero que aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El carácter del cristiano comienza con la humildad. Y la humildad, el primer punto, factor, cualidad, es el poder bajo control, el poder bajo el señorío del Señor Jesús, el control de nuestro Dios. Veamos una escritura más y le voy a tener que continuar con este tema porque es muy amplio y apenas vamos iniciando en el tema. Dice el capítulo 16 del libro de los Proverbios y el versículo 32. ¿Lo tenemos? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Oiga bien lo que le voy a decir, hermano. Nuestras vidas muchas veces son edificios sin fundamentos, edificios en la arena del mar, edificios sin un cimiento que lo sostenga. Y como cristianos muchas veces nos centramos en edificar. Hermano, mire mi edificio, qué bonito. Mire mis dones, mire mis logros, mire mis talentos, mire mis virtudes. Nos centramos en edificar, pero no tenemos cimiento en nuestra vida. Y cuando no tenemos cimiento, pasa un par de días, de meses o de años, y cuando menos se acuerda, todo lo que hizo se derrumbó. ¿Dónde está aquel matrimonio? Se fue por los suelos. ¿Dónde está aquel hogar? Se fue por los suelos. ¿Dónde está todo lo que decía que tenía y de lo que se jactaba? Se fue por los suelos. Edificios sin fundamento. ¿Sabes cuál es el fundamento del cristiano, o uno de los fundamentos? El carácter. El carácter será el cimiento que sostendrá lo que puedes edificar encima de tu vida. ¿Qué tan formado y qué tan moldeado está tu carácter? Eso determina qué tanto podrás edificar encima de él. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa si usted tiene un cimiento así chiquito de apenas un pie y quiere levantar un edificio de 20 pisos encima de él? Se le va a venir al suelo. Sí se puede, pero se le va a venir al suelo. Cualquier cosita y se le ladea y se le viene al suelo porque no tiene algo que lo sostenga. Si quiere poner un cimientito así, levante una casita chiquita así. Es todo lo que podrá hacer. Depende del cimiento, del fundamento que tenga, es lo que podrá edificar encima de aquel fundamento. El Señor lo dice de esta manera: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Podemos tener fuerzas, podemos tener virtudes, talentos, habilidades, pero si no tenemos fuerza, mejor dicho, si no tenemos control, si no tenemos dominio, mejor es el que tarda en airarse. ¿Quién es el que tarda en airarse? El que tiene un control sobre su vida,
El que es gobernado por el Señor, y el Señor controla sus emociones, y ahí está con el enojo, le están haciendo, le están diciendo, pero el Señor dice: tranquilo, hijo, tranquila, hija, yo estoy en control. Deja que conmigo hicieron peor que eso. No les hagas mal. Bendice a aquel que te daña, bendice a aquel que habla en contra de ti. Tranquilo, hijo, tranquila. Aquel que tarda en airarse dice que es mejor que el fuerte. Oh, yo soy fuerte, yo puedo, yo hago, yo aquí, yo allá. Pero lo único que logra es destrucción en su vida. Pero el que tarda en airarse, ¿quién es? Es el que tiene humildad. Es el que tiene la fuerza bajo control. Hay un control sobre su vida. Hay alguien que señorea su vida, que gobierna su vida. Entonces dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¡Qué tremendo! Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ah, yo tomé una ciudad, miren todo lo que tengo. Tengo 10 hijos, tengo esto, tengo aquí, tengo allá. Todo lo que tengo, tengo hasta una compañía, tengo cosas materiales, tengo cosas espirituales, tengo talentos, virtudes, tengo ministerio, tengo de todo. Pero ¿de qué me sirve tener todo aquello si no tengo control de mí mismo? ¿De qué me sirve lo que tengo? Todo lo que tengo estoy expuesto a perderlo en un momento si no aprendo a conquistar primero lo que hay en mí antes que lo que hay fuera de mí. No podré construir para afuera si no construyo para adentro. Y construir para adentro es permitirle a Jesús que venga a trabajar, a formar, a moldear y a hacer lo que nadie más puede hacer en mi vida. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Aquí me voy a detener en esta mañana y le voy a continuar con este tema. Vamos a estar mirando cosas muy hermosas, así es de que le invito a que se ponga de pie y vamos a continuar la próxima semana con la ayuda del Señor.